Bien, vamos a entrar, ya les decíamos, a la profundidad del análisis de lo que ha pasado en Venezuela. Les invitábamos a usted también a participar. ¿Qué cree usted que pasó efectivamente ese martes? ¿Se fortalecen las Fuerzas Armadas y se cohesionan en torno a la figura de Nicolás Maduro, o muy por el contrario se está produciendo ahí una decisión lenta? Quizás el manejo que tuvo Juan Guaidó fue inapropiado. En fin, bueno, estamos aquí en el estudio con Gabriel Gaspar. Él es analista político, cientista político, analista internacional, profesor de academias militares, ex subsecretario de Fuerzas Armadas y ex subsecretario de Guerra, para analizar justamente lo que está pasando en Venezuela. Gabriel, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Qué tal, Miriam, Mauricio? Bienvenido, señor Gaspar, además con experiencia diplomática como ex embajador, además ahí al lado, en Colombia. Y en Cuba. Claro. Porque tiene que ver además, mucho Cuba con lo que está pasando absolutamente relacionado. Claro. Profesor Gaspar, ¿cómo ve usted lo que pasó el martes? Nosotros nos preguntábamos aquí, ¿hubo levantamientos? ¿Dónde estaban los cuarteles tomados o los militares amotinados? Fuera de los que vimos en la calle, en el distribuidor Altamira de Caracas, un nudo vial ahí donde vimos algunos uniformados mezclados con la gente. Efectivamente, y yo, bueno, un saludo a los teleaudientes. El problema que hay en todas las operaciones militares es que la primera baja es la verdad, lo cual a los profesionales de la prensa, como ustedes, los colocan en un desafío, y al público también, porque es el campo, cada bando quiere presentar su avance, aunque sea hipotético, claro, o ficticio, como avance. Entonces estamos en el campo de las maniobras de divertimento comunicacional, en las operaciones de inteligencia, y probablemente mientras no se disipen las nubes de la desinformación, vamos a seguir en ello. ¿Qué es lo que teníamos antes? Yo creo que es bueno partir de allí. Teníamos un empate catastrófico y seguimos teniendo un empate catastrófico. Es decir, la oposición no puede obligar a cambiar al gobierno, ¿no? Y el gobierno cada día le cuesta más seguir gobernando. Entonces, y en ese cuadro tenemos una crisis política y económica de proporciones que castiga a la población venezolana y explica el éxodo de millones de dólares. La pregunta es, ¿lo que pasó el 30 cambia la? Y yo creo que no. Mantiene. Y quizás, ¿quién sale ganando? ¿Quién ganó con esto? Y mi impresión, los que ganaron fueron los militares. Porque los hechos al final del día muestran que la oposición no puede hacer nada si no tiene el apoyo de los militares. De hecho, lo dicen, ¿no? Los llaman a desertar, a dividirse, etcétera. Una maniobra, yo creo que un tanto torpe, porque no es conocer el alma de las instituciones corporativas, como son las Fuerzas Armadas, que no se dividen. En América, en la historia de Occidente, por llamarlo así, desde la Guerra Civil Española no se ha dividido ningún ejército hasta ahora. Entonces, y llamar a la insubordinación es peor, porque es socavar a la institución por abajo. Por tanto, el gobierno tampoco puede gobernar si es que no tiene a los militares. Entonces, son los militares los que se están transformando en el actor político. La llave está ahí, diría usted. Y ellos no quieren intervenir. Yo no he hablado nunca con un militar venezolano en los últimos tiempos, ¿no? Pero lo que yo entiendo que los militares, lo que me dicen, converso con militares de muchas partes, sobre todo los en retiro, y me dicen que este es un problema político. El que hay en Venezuela es un problema entre políticos. Lo que está roto son las bases de la convivencia política y como consecuencia de ello todo el desastre que hace. Y por tanto tienen que arreglarlo los políticos. Porque si nos metemos nosotros los militares, vamos a tener que ordenar la casa, poner mano dura, ¿no? Y después van a venir los civiles y van a llamar a Comisión Verdad y me dicen, ya adivinen a quién van a meter preso. Claro. Ahora, pero en el intertanto uno ve que los militares, al menos en lo institucional, en su jerarquía, en su mando, están con Maduro todavía, ¿no? Yo diría que están con la Constitución. El general Padrino López, el comandante en jefe, y eso hay que tener, las Fuerzas Armadas hablan por sus comandantes. Y cuando sus comandantes ya no tienen el mando, los cambian de inmediato. No hay no hay que perderse en eso, ¿no? Claro, y en algún minuto se rumoreó que Padrino en una de esas estaba siendo seducido por el bando opositor, pero en un minuto se ubica y proclama que está ahí con la Constitución y con Maduro. Las Fuerzas Armadas están con las Fuerzas Armadas y con la Constitución en este caso, porque el general Padrino dijo el 25 de enero, 2 días después de la proclamación de Guaidó, dijo que no aparecieron en ninguna parte y de repente apareció rodeado de todo su alto mando, dijo, nosotros no vamos a intervenir, salvo 2 situaciones. Uno, que hay enfrentamiento entre civiles, entre venezolanos, dijo entre venezolanos.
O sea, lo cual uno entiende entre bandas paramilitares de uno y otro. Y lo otro es en caso que esté afectada la soberanía. En ese caso vamos a intervenir. Entonces, y somos respetuosos de la Constitución. Uno se pregunta, es casi como una revisión venezolana de la doctrina Schneider. Si yo me aparto de la Constitución, puede que me divida yo como institución. Entonces, lo que tengo que saber es la unidad de la institución. Es que quiero entrar en ese punto. Conversamos a esta hora con Gabriel Gaspar, analista internacional, también analista y profesor de academias militares, ex subsecretario de Fuerzas Armadas. Gabriel, lo siguiente, lo que entendemos es que la llave de la salida a esta crisis la tienen las Fuerzas Armadas que, tal como usted señala, están con la Constitución. Pero aquí hay un tema bien complejo, porque Juan Guaidó, él se autoproclama, ¿no es cierto?, como presidente encargado, apoyándose en aspectos de la Constitución. Los militares, yo quiero preguntarle lo siguiente, en el caso puntual de Venezuela, ¿tienen una cohesión ideológica como la que tienen, por ejemplo, las Fuerzas Armadas cubanas? ¿Están más bien administrando una crisis y, por tanto, su apoyo a Nicolás Maduro no es incondicional? A ver, yo te vuelvo a repetir, no tengo un conocimiento fino ni datos duros de la interna de las Fuerzas Armadas venezolanas, pero por su comportamiento, yo entiendo que todas las Fuerzas Armadas son corporativas, son institucionales, me refiero. Entonces, no hay, como lo dicen los militares, los civiles, los partidos políticos pueden darse el gusto de crear situaciones sin salida y llevar al país al desastre, como está pasando en Venezuela. Yo creo que es un fracaso de la política. Pero los militares no tienen ese espacio, porque si ellos se colocan en un camino sin salida, puede desaparecer el Estado, inclusive puede desaparecer las Fuerzas Armadas. Entonces, hay que evitar ese punto, es lo que dicen los militares. Hay que evitar que las Fuerzas Armadas tengan que entrar en política. No deben entrar en política, ¿cierto? Pero no entiendo, profesor Gaspar, el punto de esas Fuerzas Armadas descritas como apegadas a la Constitución, a la institucionalidad, a su corporación institucional. Cuando uno ve a esos mandos proclamando a voz en cuello su adhesión a Maduro, con mensajes incluso muy políticos contra la oposición, bueno, no están absolutamente alineados, y más de alguien diría Constitución, pero ¿qué Constitución la de Maduro? Es que hay ritos y... De partida yo creo que la Constitución hoy día en Venezuela es una abstracción. Puede ser duro esto, pero tenemos dos instituciones que se proclaman legislativas. Claro. Tenemos dos presidentes. Claro, pero tenemos un solo gobierno, también habría que agregar. Claro. O sea, hay un presidente que no tiene mando, que camina por las calles, entonces obviamente no es presidente. En términos de derecho internacional, para ser presidente tiene que tener control efectivo de población y territorio. Eso es lo que dice el derecho internacional. Por eso yo creo que es un error garrafal de nuestra Cancillería, de nuestra diplomacia, mejor dicho, porque yo no creo que es culpa de la Cancillería, sino más bien fueron decisiones políticas de la moneda, las que nos involucraron, nos hicieron tomar parte activa. Pero ese ya es otro tema, el tema de Chile. Pero volviendo, Mauricio, a tu pregunta. Hay que entender cómo la cultura militar. Por ejemplo, el discurso del 25 de mayo, el general Padrino, después de estar un día y medio encerrado... ¿De enero? De enero, ¿no? De enero, por eso digo, 2 días después de la proclamación de Guaidó, que en el fondo estaban deliberando. O sea, si estuvieron un día y medio encerrados, lo cual ya tampoco no es muy constitucional, pero digamos, no nos dejaron otra, podrían decir. Entonces, ¿qué ve uno ahí? Él hizo primero una improvisación larga. En esa improvisación dijo, no vamos a intervenir, solo si hay enfrentamiento. Y después leyó un comunicado corto. Y en el comunicado corto dijo lo que había que decir, ¿cierto? Que era leal a la Constitución y que el comandante jefe y todo lo demás. Uno entiende que están mostrando su política y le están diciendo a todos los actores políticos, miren, nosotros vamos a ir por acá, ustedes por favor entiéndanse, negocien y conversen. Entonces, yo me pregunto, por ejemplo, veo los hechos. El día del 30 de abril se llamó a la batalla final, más o menos, ¿no? La Operación Libertad. Y aparte del pelotón que facilitó la salida de Leopoldo López, no apareció ni un otro militar en la calle. Lo que sí aparecieron fueron fuerzas policiales. Y lo que tuvimos 30 de abril fueron enfrentamientos de civiles y fuerzas ni más ni menos grave que cualquier protesta que hay en Chile de los estudiantes. Ya, pero eso está diciendo, yo entiendo dónde quiere ir Gabriel, que las Fuerzas Armadas no reprimieron a los manifestantes. No reprimieron. Ahora, ¿por qué no reprimieron?
y aquí estamos en el campo de la hipótesis, digo, una vez que se disipe la desinformación, ¿no? O porque fue una decisión del poder político, le dijo no reprima, porque las Fuerzas Armadas cuando se emplean tienen lo que se llaman las reglas de enfrentamiento, que es cómo se usa. Pongo un ejemplo abstracto, por ejemplo nuestros, a lo mejor ha cambiado, pero nuestros guardafronteras, cuando viene alguien para meterse acá tienen que dar una voz en alto. Si sigue avanzando tiene que dar una segunda voz en alto. Si sigue avanzando, un tiro al aire. Si sigue avanzando, otro tiro al aire. Y si después ya de 2 llamadas de atención, 2 tiros al aire, el tipo sigue avanzando, o los tipos siguen avanzando, entonces se le disparan en ráfaga de 3 a las piernas. Eso lo vivimos en el caso de un peruano que pasó hace unos años en la caseta en Ica. Y uno dice, ¿por qué no se bajan y no lo detienen? Pues si es un terrorista que está lleno de dinamita. Claro. Entonces, el empleo de la fuerza está súper reglamentado. Y cuando se le dice a la fuerza, use todos los medios, los chilenos sabemos lo que significa eso. Y hay que irse a los años 80, ¿no? A la protesta y todo eso. Entonces, aquí, si no intervinieron, es porque hubo una orden. Y lo cual demuestra disciplina institucional. Ahora, eso es un hecho. ¿Quién dio la orden? La dio otra vez me dicen otros analistas con los cuales conversamos en estos días, estamos muy activos, me dicen es que el ejército no quiere enemistarse con la población. Ya. ¿Y esto resorte del ejército más que de Miraflores? De los dos. Ya. O sea, la línea de mando está en el camino, puede ser una coincidencia. O puede ser una orden más del... Y no quieren enemistarse porque tiene temor también a que si una vez que se caiga Maduro, les va a tocar a ellos también tener que asumir los costos, por eso ¿no? yo creo lo siguiente. Un factor de poder son las Fuerzas Armadas. Perdón. Y otro es... El otro problema es la crisis económica. Entonces, el otro factor de poder es el que puede abrir la llave para que haya comida, para que se pueda vender el petróleo, para que los bancos puedan circular. ¿Y ese quién tiene la llave? Estados Unidos. Obviamente, la Casa Blanca en particular. Entonces, ¿quiénes pueden negociar aquí ya en el frío realismo? Es el gobierno americano y las Fuerzas Armadas. Bueno, pero cuando lo cual es un fracaso de la política. Claro, y cuando uno ve que hay una intervención importante de Fuerzas Armadas cubanas, se denuncia, o presencia y apoyo al régimen por parte de Rusia, especialmente más activa en lo político, y de China, un poco en segundo plano, más en lo económico, uno se pregunta, bueno, aquí entonces los que negocian son el señor Trump con el señor Putin. No, yo diría que no, porque es una excepción, porque también así como llegaron 100 militares y los mostraron a la luz pública, lo cual quiere decir que lo quieren mostrar, porque cuando un país quiere meter un armamento nuevo, generalmente lo mete a las 3 de la mañana, los pasa escondidos, cortan la luz, en fin, que no se sepa, ¿no? Que nadie sepa que yo tengo esto. Sin embargo, aquí los trajeron a las 10 de la mañana, los mostraron, los pasaron por la carretera unos fuerzas antimisiles rusas, con militares rusos, claro, que probablemente hayan venido de Siria, o sea, gente con mucha experiencia. Pero junto con eso, nosotros tenemos al Comando Sur norteamericano y a las autoridades de la Casa Blanca diciendo estamos estudiando todos los medios. Entonces, ¿quién está haciendo intervención? O sea, lo que podemos decir, Venezuela se transformó también, además de su crisis interna, o quizás por su crisis interna, se transformó en un campo más de batalla, claro, de las grandes potencias. En esta nueva Guerra Fría que muchos dicen que se está desarrollando ahora. Yo diría que no le pondría ese nombre porque de fría tiene reposo. Claro. Porque, los cañonazos que se han pegado en Siria y en Libia son gigantescos. No, pues sí, bueno, la Guerra Fría anterior también fue así. Es una competencia. Hablaban de Guerra Fría mientras la guerra la peleaban en los territorios de los demás países. Pero es una competencia que es entre potencias y donde no hay tema... A eso iba, o sea... No hay tema ideológico, dice que unos están para allá, a la izquierda. Todo esto es de control geopolítico. Es control geopolítico y de mercado. Ya, por eso le digo, entonces lo que negocian al final son Trump y Putin. Sí, pero eso fue posible, y es una lección que los chilenos también sacamos, que cuando uno está dividido, los chilenos estuvimos muy divididos, todos meten mano en nuestro asunto. Entonces, para poder recuperar autonomía, tenemos que crear bases mínimas de convivencia nacional. Ya, por ahora, entonces, digamos, la división, la polarización venezolana está provocando que las potencias metan mano en sus asuntos internos. Claro. Entonces, yo creo que lo que está emergiendo es una fórmula de cesarismo militar, como lo planteo en una columna hoy día, que es ante el fracaso de la política, y
y la amenaza de la fuerza que sería perjudicial para todos, lo que surge es quién pone orden acá. Entonces, y eso es muy malo, por ejemplo, para Maduro, porque significa que sus Fuerzas Armadas pueden estar negociando, pero también es muy malo para la oposición, porque significa que está fuera de la mesa. Gabriel Gaspar, si aquí estamos hablando entonces de un fracaso de la política, la salida más probable para usted, ¿cuál sería? La que asegure estabilidad. ¿Y cuál sería esa salida? Negociada. Una que tenga... negociada. Tiene que ser una salida que asegure resolver la crisis catastrófica que vive la población, que asegure orden en las calles, ¿cierto? Lo cual no va a ser fácil. Por eso que las Fuerzas Armadas tienen un rol clave en esta salida. Son las únicas que pueden asegurar estabilidad. No me gusta, te digo yo. No, porque les da un rol protagónico en términos políticos. Correcto, y también demuestra el fracaso de la diplomacia latinoamericana, el fracaso del Grupo de Lima, el fracaso de operaciones como las de Cúcuta, no, pero el fracaso, el bochorno de operaciones de ese tipo, y el haber expuesto, y ahí me duele a mí como diplomático chileno en retiro, digamos, que nuestra diplomacia haya sido reemplazada, ¿cierto?, por una visión de política contingente de corto plazo. Porque mientras yo coloco el tema de Venezuela arriba de la mesa, ¿cierto?, en el caso de Chile y de muchos otros países, pero hablo por Chile para no meterme en otros, yo le creo problemas a la oposición, o sea, divido al Frente Amplio, voy a pelear a la democracia cristiana con los comunistas, en fin, porque eso es lo que provoca Venezuela en Chile. Pero eso es usar la política exterior para fines internos. Y eso nunca hay que hacerlo, ¿no? Uno tiene que tener ahí como Estado, una visión de Estado. Yo puedo entender que la UDI se pelee con los venezolanos, ¿cierto? O que Renovación, en fin, y que los comunistas lo defienden, pues lo puedo entender. Pero como Estado nosotros tenemos que velar por los intereses nacionales de Chile. Y una crisis en Venezuela a Chile es muy perjudicial. No digo por los grandes principios, la paz, ¿no?, que también tiene su valor, lo digo por hechos concretos. Si hay una solución de fuerza en Venezuela, van a haber millones de refugiados que van a querer salir en el corto plazo. Estampida, así como en Siria. Y adivinen a dónde van a querer venirse muchos de ellos. Segundo lugar, si hay una crisis mayor en Venezuela, la producción de petróleo venezolano se va a interrumpir, con lo cual el precio del petróleo en el mercado mundial se va a elevar. ¿Eso nos conviene a nosotros? O sea, ¿usted diría que ha habido una cierta irresponsabilidad del gobierno? Mal manejo. Yo diría un mal manejo porque nosotros tenemos que velar siempre por el interés nacional del país. Ya, y para cerrar entonces, porque Gabriel me queda claro, para usted entonces las Fuerzas Armadas no tienen una lealtad incondicional a Maduro. Yo creo que las Fuerzas Armadas siempre tienen lealtad institucional hacia la institución militar. Por eso, o sea, Maduro sería un fusible entonces. No sé si fusible tanto, yo creo que hay una diferencia. También el estadista nunca puede colocarse en una posición, ni puede colocar a las Fuerzas Armadas en una posición imposible. Pero lo está haciendo en la práctica. Eso es lo que tendremos que evaluar, porque hay todavía no se disipan las nubes de la desinformación. O sea, yo no tengo por qué creer que lo que dice un diario de un digital que sale en un país, ¿cierto?, es verdad o es parte de la guerra comunicacional. También. Bueno. Gabriel Gaspar, ex embajador, ex subsecretario de Fuerzas Armadas, cientista político, gracias por haber estado en ADN. Gracias, Gabriel. No, un placer.